Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Bien. Buenas tardes, humanos, humanas. Bienvenidos a Humanamente. ¿Cómo están todos por allá conectados en nuestro primer podcast a distancia post-coronavirus? Aquí les habla Carla Fernández. Ya saben que Humanamente es el programa donde se les habla sobre lo que siempre han escuchado hablar, pero nadie sabe con certeza. ¿Cómo estamos, José? Hola, ¿qué tal, Carla? Pues aquí en estas condiciones extraordinarias, pero como siempre muy contento de saludarte a ti, a todo nuestro auditorio, que espero nos escuchen y pues bueno, esta situación tan interesante que nos tiene a todos o a varios de nosotros en casa, pues nos sirva para apreciar las cosas que dábamos por hecho y pues también apoyarnos entre nosotros y que bueno, da mucha inspiración ver todo el civismo que nace mucha gente a nuestro alrededor y pues ojalá quienes estén trabajando en los frentes más importantes, en el sector salud o en los otros sectores donde se necesita tener gente ahí, pues le echen muchas ganas y bueno, pues cuentan con todo nuestro apoyo y bueno, si se tienen un ratito para escuchar el programa, pues ojalá estén sintonizando y prestando mucha atención porque hoy tenemos como siempre un tema muy interesante y una invitada de extra lujo. Así es, justo yo estoy aquí en mi casa transmitiendo a distancia. José también está en la suya y está increíble porque no vamos a dejar de tener podcasts de Humanamente. Y pues el tema de hoy es interesante. No crean que les vamos a hablar del coronavirus. Les prometemos que en próximos programas vamos a hablar sobre este tema. Pero pues ya lo teníamos preparado. Y pues les voy a pedir a todos que se acuerden la última vez que estuvieron enfermos, ¿no? Espero que no hayan estado enfermos de coronavirus, ¿no? Pero recuerden esa última gripa de esas que se te inflama la garganta como sapo o alguna de esas infecciones del estómago donde vas de la cama al baño y del baño a la cama, ¿no? O cuando, por ejemplo, a los que los han operado, recuerden esos días de recuperación que dependes muchísimo de los demás para ir al baño, para comer, para prender la tele. Y pues obviamente todos hemos estado enfermos en alguna época de nuestras vidas y sin duda esa mamá, ese papá, esa pareja, ese amigo, ese hijo que pues nos consiente, nos trae sopita, está como al tanto de nuestra temperatura, nos está cuidando, nos está animando, porque pues también cuando nos enfermamos como que emocionalmente decaemos. Pues ¿qué haríamos sin esas personas? ¿Quién sabe qué haríamos? Yo creo que los mexicanos somos muy buenos, para cuidar a nuestros seres queridos, ¿no? Y yo creo que cuando alguien nos cuida con tanto cariño y tantas ganas, también nos cuida sabiendo que tarde o temprano nos vamos a recuperar y eso es lo que es la ilusión que tienen nuestros familiares, ¿no? Que al momento en el que ya un día, después de unos cuantos días, te vas a sentir bien porque el cuerpo es inmenso y súper inteligente y de repente pareciera ser que nos autosanamos, ¿no? Y pues también con la medicina moderna. Pero sin ser pues tan dramáticos, ¿qué cambiaría si nos enfermáramos? Como en este caso, pues lo estamos viendo en la situación que tenemos a nuestro alrededor y nunca volvemos a recuperarnos tal cual como estábamos antes, ¿no? Entonces, ¿qué tal si de repente te puede dar diabetes, te da cáncer, hipertensión o de plano tienes un problema ya de salud mental crónico como tener adicciones, depresión y ansiedad? Te va a dar y te va a dar y te va a dar y no es de que te des, sino que vas a tener la enfermedad dentro de ti y vas a tener que tener cuidados súper específicos. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si tu hijo es prematuro, nació prematuro y va a tener que tener cuidados muy diferentes a los otros niños o cuidados especiales. ¿O qué pasa si un familiar tuyo de la tercera edad pues ya tiene muchos problemas de salud y empieza a perder la memoria y nunca va a recuperarla? Entonces,
No siempre nos enfermamos de manera temporal, a veces tenemos enfermedades crónicas o tenemos enfermedades que se mantienen a lo largo del tiempo, y esto no es difícil nada más para las personas que lo padecen, sino también a los familiares que están alrededor, y este programa es para eso, porque definitivamente estas enfermedades nos afectan a todo el sistema familiar. Y pues lo que hay entre la vida y la muerte pues es la calidad de vida, y sin duda la ausencia de salud hace que el enfermo y sus familiares tengan problemas emocionales también causados por la enfermedad física. Entonces, como sabemos, la enfermedad no nada más está en nuestros cuerpos, así como el coronavirus también nos llega a pegar a nuestras mentes, se mete en nuestros cerebros y puede cambiar muchísimo nuestro comportamiento de todos los días. Entonces, el día de hoy les vamos a hablar de este tema interesantísimo, que es justamente el agotamiento emocional que tienen los familiares de las personas que cuidan a enfermos. Y normalmente son enfermos que tienen enfermedades crónicas o son personas que ya tienen padecimientos que los tienen que cuidar a lo largo de mucho tiempo. Entonces, hoy les vamos a hablar de eso porque pues yo creo que muchos de nosotros tal vez no tenemos una enfermedad crónica, pero tal vez tenemos o hemos tenido algún familiar que hemos tenido que cuidar, y ni modo, tenemos que cuidarlos porque los amamos, y a veces no es fácil, ¿no? Porque tal vez nosotros estamos bien físicamente, pero emocionalmente nos tronamos, como que nos quemamos, ¿no? Entonces, para hablar de este tema tan interesante y para saber qué es lo que podemos hacer, cómo podemos prevenir este agotamiento emocional para todos los que se identifican con esto, pues tenemos a una súper invitada. Ya saben que aquí siempre les traemos a los mejores invitados, que no nada más tienen experiencia académica, sino también tienen mucha experiencia con pacientes y en la práctica. Entonces, le damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Ella es la maestra Rosana Bertrán. Hola, Rosana, ¿cómo estás? Hola, Carla, muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien, aquí contentísimos humanamente de tenerte por acá en nuestra Muchas gracias por su invitación. Estamos súper contentos de tenerte por acá en nuestra primera, digamos, en nuestro primer canal a distancia en aislamiento que tenemos. Pues sí, hay que adaptarnos a lo que sea, entonces pues no dejemos de trabajar y apoyar a la gente a través de lo que sea, ¿no? Así es, que justo es muy padre lo que dices de apoyar a través de esto. Rosana Bertrán, ella es licenciada en Psicología Clínica por la Universidad Iberoamericana, tiene un diplomado en Psicología Hospitalaria por la Universidad Iberoamericana también, que siempre, la verdad es que siempre invitamos a psicólogos y a especialistas de la Ibero, ¿no? Con mayor frecuencia. Con mucha frecuencia, así es, no siempre. La maestra Bertrán tiene una maestría en terapia familiar en el Centro de Estudios e Investigación sobre la Familia, y ha trabajado mucho tiempo dando atención psicológica hospitalaria en el Hospital Ángeles, en el Instituto de Neurología, en el Hospital Infantil México Federico Gómez y pues otros más. Entonces ella tiene ya mucha experiencia cuidando a los familiares y también a los pacientes que tienen enfermedades complicadas, ¿no? Y hay que tener también este manejo psicológico. Entonces, pues bienvenida, Ros. Muchas gracias, muchas gracias. Pues sí, sin duda este tema da para mucho, sobre todo en esta situación. Obviamente el coronavirus no necesariamente sea algo crónico, ¿no? Pero pues viene un poco de la mano con el autocuidado de la familia y del paciente. Exacto. Entonces, sin duda es una experiencia muy recompensante cuidar de un ser amado que necesita de nosotros, pero puede ser muy demandante. Y estamos hablando de agotamiento emocional, pero creo que sería bueno empezar por preguntarnos qué es exactamente este agotamiento emocional en la persona que cuida y cuáles son como los síntomas o las señales que nos podrán ayudar a identificar si estamos pasando por este proceso o si vemos a alguien que cuida de alguien más que está pasando por este agotamiento emocional. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? Ok, el agotamiento emocional se caracteriza por tener muy poca capacidad ya para cuidar del otro y cuidar de ti mismo, ¿no? Justo empieza la persona a tomar decisiones tal vez de manera impulsiva, ya no está considerando la comunicación dentro del sistema, ya sea con los médicos o con los demás familiares. Empieza a haber mucha labilidad emocional, es decir, que o llora mucho, está muy enojado. Signos muy claros de estrés, por ejemplo, está muy nervioso, le cuesta aterrizar ideas, se enoja muy fácil con cualquier cosa, está muy cansado y además esta como idea de que tengo que cuidar
a mi familiar sobre todas las cosas y no importa si duermo o no duermo, como o no como, ya pasan como a un segundo término. Entonces esas son las características como que alguien ya está teniendo un problema para poder separar y se está agotando emocionalmente. Y otras muy claras es que no está pudiendo dormir, siente que lo único que en esta vida vale ahorita es cuidar a su paciente, a su familiar, y nada más, ya no está trabajando, ya no está haciendo ningún otro tipo de actividad. O sea, todo se vuelve la enfermedad, el hospital, si es que están o en la casa, ¿no? Pero ese es el tema central. Hay como esta percepción de que yo ya no estoy viviendo mi propia vida, sino que estoy viviendo para esta otra persona, ¿no? ¿Podríamos resumirlo así? Sí, sí, Bien. sin duda. ¿Y qué tan común pasa, o sea, qué tan común es esto, Ros? Pues en enfermedades crónicas es muy común, dado la longitud de la enfermedad, ¿no? Cuando son cortas, hay veces que ni siquiera da para que el familiar se sienta tan agotado, ¿no? Pero en enfermedades crónicas sí es muy común y sobre todo cuando hay una red de apoyo chica, es decir, que no se puedan turnar, que no sé, la parte económica también es una de los factores importantes a considerar, es decir, pues si es un hospital privado, si es público, entonces las condiciones cambian muchísimo, si están comiendo, pero sí, es muy común. Bien, ¿cuáles serían las enfermedades crónicas más que en las que se presenta más esto en los familiares? O sea, ¿cuáles? Pues las que más son las de larga estancia, entonces tendríamos que pensar en, por ejemplo, cáncer, pero si es algo que lleva muchos años de ingresos y egresos en donde le han hecho quimios, radios o cirugías y vuelve a entrar a recibir otra tanda de tratamientos. Esa es una muy, muy fuerte, porque además el cáncer, dependiendo de dónde se manifiesta muy diferente. Entonces hay algunos que son muy agresivos y muy rápidos y otros que pueden ser muy largos, ¿no? Otra es diabetes por la insuficiencia renal, es decir, si el paciente tiene que ir a que le hagan hemodiálisis o diálisis, pues muy probablemente vaya con algún familiar. Alzheimer es casi de entrada, es muy, muy común. Claro. Y muchas que el paciente pierda movilidad. Claro. De o sea, esté inválido, ¿no? Claro. Esclerosis múltiple, Parkinson también, y todas las crónicas que tengan degeneración a lo largo de los meses. Entonces, porque además emocionalmente demanda demasiado, entre que el paciente se siente muy frustrado de no poder hacer su vida como antes, entonces está enojado, está pasando por muchas cosas, entonces le demanda demasiado a la familia, y la familia, si no lo trabaja, ¡pum!, se hace ahí un volcán explosivo. Bien. Claro, puede volverse un tema así de yo resiento la situación en la que estoy, no me gusta hacer una carga para otros y los demás se sienten mal y yo me resiento a ti que me tienes que cuidar y me da mucha vergüenza y la otra persona se enoja, ¿no? Me imagino que pueda llegar a haber muchas discusiones, Sí. No, sí, también pasa lo contrario. Yo soy el enfermo, todos me tienen que cuidar, lo que yo quiero es lo más importante. ¿Cómo te fuiste a hacer no sé qué cosas si yo soy el que necesita ahorita que estés aquí súper al pendiente? Eso no me gusta de comer, quiero otra cosa. O sea, puede pasar de las dos, y también puede pasar que un mismo paciente tenga las dos y que el familiar pues no tenga ni idea de cómo manejar a su pariente. O sea, sí. Es súper, súper difícil, la verdad. Digamos, ¿hay alguna edad específica o se puede dar con niños chiquitos, con adolescentes, con adultos, o es más común ya en la tercera edad? No, bueno, o sea, es más común en la tercera edad, dado que pues cuando alguien es mayor tiene más tendencia a enfermarse, ¿no? Pero cuando un niño o un adolescente se enferma con alguna enfermedad de este tipo crónica, también es súper demandante, y sobre todo ahí genera muchísima impotencia y enojo de parte de los padres, sobre todo de ¿por qué le está pasando esto a mi hijo? Es que no puede ser que no pueda tener una vida normal. Y trata ha de ser como un proceso de duelo, ¿no? Sí. En el que todavía uno no puede aceptar la enfermedad del otro, o sea,
y pues ahí es donde estás luchando contra la realidad que estás viviendo porque es tan dura que tal vez no te cae el 20. Sí, claro. Todos en cualquier, ya sea niño, adolescente o adulto, el paciente y su familia pasan por procesos de duelo y por todas las etapas, ¿no? No necesariamente pasen por primero enojo, luego depresión, o sea, pueden ir variando, pero sí, por supuesto, hay un enojo al principio de por qué está pasando esto, aunque sea un viejito de 80 años, pues a veces sí pasa que se enoja y yo estaba muy bien, estaba haciendo mi vida muy normal y de pronto me vino esto. Por ejemplo, ¿cuáles son los, digamos, ya empieza a presentar agotamiento emocional? Si ese agotamiento emocional el familiar lo presenta, ¿se puede empeorar hasta ya desarrollar un trastorno mental? ¿O cuáles son los riesgos del agotamiento emocional de las personas? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de no atender esto? Pues primero que nada, que muy probablemente no pueda cuidar de su enfermo como querría y de sí mismo. Es decir, va a haber una deficiencia en el cuidado porque pues es como si nos dejamos días y días y días sin dormir, cualquier tarea pues la vas a hacer de manera ineficiente. Entonces ese sería el primero. El segundo es que la relación familiar se empieza a desgastar porque hay tantos roces y tanta facilidad para tener peleas, para no llegar a acuerdos, que esa es otra consecuencia, ¿no? Y de manera personal, es muy probable que, no necesariamente que sea un trastorno mental, pero sí que tenga una crisis de ansiedad brutal, ataques de pánico, puede también generar depresión fuerte, o sea, más hacia allá, hacia depresión, ansiedad. Y este agotamiento emocional puede durar toda la enfermedad, o sea, puede durar 4 años, 5 años, 10 años. Sí, sin duda, sin duda. Y lo malo es que muy probablemente esa persona se enferme de alguna otra cosa. Como sabemos, cuando alguien está muy estresado, pues los niveles de todas tus defensas bajan, y tú te enfermas. También te puedes enfermar tú. Sí, claro. Familiar. Claro. ¿Y no se pasa con el tiempo? Sí, como cuando te dicen, no, pues mira, aguanta vara, sé que ahorita estás tenso, pero al rato te acostumbras, se te quita. ¿Qué tanto es cierto esta idea? Pues yo la verdad creo que ese sería, híjole, el peor consejo de, no, pues acostúmbrate porque pues alguien se está haciendo muchísimo daño, ¿no? Y sobre todo ante una cosa tan difícil de vivirlo de manera solitaria, o sea, sin una red de apoyo o de un trabajo psicológico, es súper complejo, o sea, la verdad creo que, y lamentablemente no se conoce de este servicio, o sea, el apoyo psicológico a personas que están pasando por un proceso de enfermedad o a su familia, realmente no se conoce que haya un apoyo como específico para tratar justamente esto. Entonces, sí puede durar muchísimos años y puede generar, no sé, por ejemplo, personas que vean, era una persona muy alegre, ya se amargó y ya todos se enojan. Ya tenía una vida social y pues ya está totalmente aislada o aislado, ya no quiere hacer nada. No es que no quiera, que parezca que no quiere a su familiar, pero siempre se manifiesta ante él como con desesperación, o sea, se empieza a tornar en una relación bastante ineficiente, bastante mal, ¿no? Se llevan mal. Como dicen, un vínculo muy estrecho, pero problemático, ¿no? Problemático, exacto. ¿También se le puede llamar burnout? Sí, también se le llama burnout justamente porque ya te sobrepasa, estás como quemado, ya está atrofiado cualquier manera de acercamiento sano. De hecho, justamente tuvimos hace mucho tiempo, porque humanamente lleva 3 años, tuvimos una invitada que nos habló un poco sobre burnout y justo el término burnout para el estrés laboral que presentamos, el quemarte laboralmente, pues viene de principio por las personas que cuidan de los enfermos, y no necesariamente los familiares, sino los enfermeros o las personas que están todo el tiempo como profesión y no nada más en un momento o un periodo de su vida, ¿no? Sí, es que justo, perdón. No, adelante. Esos trabajos son súper demandantes porque además genera muchísima frustración. En primera, te conecta con tu historia de algún modo, ¿no? O sea, por más que trates de separar eventualmente algún cable, se te puede enchufar ahí y si ya de por sí te llevas muchos años trabajando con alguien y te encariñas o pues estás viendo que sufre y que su proceso es muy complejo, pues por supuesto que repercute en ti.
Y luego, por otra parte, el ver que muchas veces este tipo de enfermedades, en vez de mejorar, van para abajo, genera también una frustración de, híjole, mi chamba, pues por supuesto que sirve de muchísimo, pero no está haciendo que el paciente se cure y no tiene nada que ver, ¿no? Una cosa no va con la otra. Sí, no, el mal humor de ninguna manera le va a quitar el malestar a nadie. Y la relación o lo que vives todos los días o el humor que tienes todos los días te puede, como dices, enfermar puedes empezar a tener problemas gastrointestinales o tal vez tener las defensas bajas y empezar a agarrar infecciones a cada ratito, ¿no? Bien. Ahora, Rosana, hay un punto importantísimo ahí. No es lo mismo un trabajador en el sector salud que un cuidador que igual está en un contexto como informal, ¿no? Un familiar cercano o un pariente o alguien así. ¿Hay diferencias en cómo se puede manejar el desgaste o el agotamiento con respecto a los profesionales y alguien que viene del sector informal? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo tengo gente cercana que cuida de alguien y la primera cosa que se siente como abrumadora es que, híjole, yo no soy un profesional de la salud, yo no sé hacer estos cuidados, tengo que aprenderlo y puede llegar a ser muy, muy cansado, ¿no? Pero desde tu experiencia clínica, ¿cuál crees tú que serán como las diferencias así clarísimas? Porque, por ejemplo, cuando viene una persona de burnout, dijo, bueno, pues se resuelve con mejores turnos laborales o mejores condiciones de trabajo, ¿no? Desde un tema organizacional. Pero en este caso, pues no es un trabajo, es un tema afectivo. ¿Qué diferencias notarías tú o podrías decirnos tú? Pues la primera justo es si es el vínculo, ¿no? O sea, si es tu familiar, ahí está implicado tantas raíces, tantos sentimientos que no puedes separar como haciéndolo de manera profesional y que no tenga nada que ver el paciente contigo. Entonces, no sé, por ejemplo, tomar la decisión de algo médico, si es tu familiar, pues te cuesta muchísimo más trabajo a alguien que pues no tiene relación contigo y es mucho más objetivo. Entonces, la primera diferencia sería esa. La segunda, pues un trabajador de un hospital, pues termina su turno y se va, ¿no? Y puede seguir haciendo su vida y regresar a su casa y ver a sus familiares, bla, bla. Y en cambio, el familiar con un paciente enfermo, pues está 24/7 con esta persona y todo se vuelve y todo se gira en torno a eso. Entonces, la otra diferencia sería la cantidad de tiempo. Claro. Y también yo creo que una de las cosas súper importantes que justo que yo todo el tiempo decía que era muy importante, que todos los médicos, enfermeras, profesionales de la salud tengan un espacio en donde puedan drenar y explicar cómo se están sintiendo, si se están vinculando de más o no, si algún paciente les está moviendo algo, porque si ya traspasaste esa línea, es muy probable que tu trabajo deje de ser eficiente y que las decisiones que tengas que tomar de manera objetiva ya no las puedas tomar, ¿no? Entonces, sí se vuelve muy complicado. Esta parte y creo que para todas las personas, ¿no? Esta parte de la olla express que tenemos que estar abriendo a cada ratito para quitarle la presión, yo creo que todos deberíamos hacerlo, a pesar de que no tenemos tal vez algún familiar en estas condiciones. Pero es interesante, tengo una amiga que trabajaba en el Hospital de Niños Quemados de Tacubaya, que hay otro ahí en Toluca. Y sí, o sea, cada X tiempo les daban una semana de break, o sea, tenían vacaciones muy seguido por el agotamiento emocional porque estar viendo... Demanda, claro. Claro, o sea, y tal vez son niños que no están ahí todo el tiempo, pero es estar viendo a niños sufriendo, y tal vez no es el mismo niño, pero es estar viviendo y cuidando a personas que están sufriendo todo el tiempo, y el sufrimiento del otro nos hace sufrir a nosotros también. Claro, y además en casos así el sufrimiento es tan grande que la demanda se vuelve muy, muy, muy fuerte y es mucho más probable que se incremente el desgaste emocional a un caso que no está sufriendo tanto. Entonces, entiendo, o sea, la demanda te refieres a las necesidades de cuidados que llega a tener el paciente y el carácter que empieza a tener, pues porque se está sintiendo mal, ¿no? Claro, si hay dolor se vuelve muchísimo más difícil. Eso ya incrementa, o sea, sí o sí va a necesitar muy probablemente la familia una intervención en crisis, por lo menos si tiene que tomar decisiones pues desde amputación, trasplante, cuidados paliativos, todo ese tipo de decisiones,
pues demandan muchísimo emocionalmente y suele pasar que uno de la familia quiere una cosa y otros quieren otra. Entonces, justo también una de las cosas que hago es, hago intervenciones familiares para ver qué es lo que el paciente quiere y lo que ellos quieren y que sea lo mejor para la salud del enfermo. Porque pues sí, toca el tema de valores, toca el tema de pues tu propia historia y hay veces que pues no se llega a un acuerdo tan fácil. Imaginémonos que ya nosotros estamos escuchando este programa, los que nos escuchan, y alguien se conecta mucho con lo que estamos diciendo ahorita y dice, pues es que yo soy ese familiar. ¿Qué puedo hacer para prevenir el agotamiento emocional? Bueno, primero que nada es hacer una rutina establecida de horarios, es decir, sí del cuidado del enfermo, pero también de otras cosas, de hacer ejercicio, de seguir trabajando, de ver a mis amigos, de cualquier otra cosa que no tenga que ver con eso. Tener una red de apoyo, ya sea de otros familiares o de amigos, en donde se hable, además, de la enfermedad, de otros temas. Que no sea la enfermedad el único tema de la familia, sino que haya otras cosas. Ros, parece que estás diciendo recomendaciones para el coronavirus. Pues sí, es que al final del día pues es una enfermedad, no crónica, pero pues lo es. Otra es... Solo hablar de lo mismo creo que contribuye a la sensación de agotamiento, ¿no? Sí. El hecho de que solo te busquen para hablarte de la persona a la que cuides, ¿no? Como de, ahí está la tía Laura, ¿no? Hay que hablarle, la tía Laura es la que sabe eso, y no le hablas de otra cosa. ¿Y cómo va cómo va la abuelita? ¿Y cómo va todo? ¿Y cómo y solo le hablen de eso, ¿no? Puede llegar a ser pues muy abrumador. Y además también omites la vida del otro, o sea, ya la persona es la enfermedad, Juanita ya es la persona con Alzheimer y ya no es Juanita, y pues, ¿dónde quedó Juanita? Y entonces, pues no puede ser. Bien, te interrumpí en la parte de cómo podemos prevenir. Entonces, bueno, rutinas, hablar de otras cosas, que el enfermo también concientizarlo un poquito de las necesidades de la familia, es decir, yo es tu esposa, pues también necesito hacer ejercicio, también necesito que tú me cuides a mí en la medida obviamente en que puedas, y simplemente a veces preguntarme cómo estoy, eso ya me hace sentir cuidada. O sea, que haya una red de apoyo dentro en donde todos puedan manifestar lo que necesitan y se pueda cubrir de cierta manera, ¿no? Obviamente el enfermo pues no va a poder hacer las cosas más bien físicas, ¿no? Pero sí tal vez emocionales. Y buscar apoyo, o sea, creo que una de las cosas más importantes es tener ya sea un proceso terapéutico o algo muy breve, si la gente a veces no está tan abierta a un proceso largo, pero pues como, híjole, pues ahorita me siento un poco abrumada, no sé cómo tomar estas decisiones, buscar ayuda, pedir ayuda. Bien, algún grupo o sea, esto sería para prevenirlo, ¿no? Uh-huh. ¿Conoces o recomiendas algún grupo o espacio en internet donde puedan buscar este apoyo social? Alguien que sienta que, pon tú que la familia no está disponible o no hay buena relación o sienten que no es el espacio, les da pena o algo. ¿Conoces algún grupo de apoyo o foro de internet donde puedan acercarse a buscar este apoyo social? Pues no, la verdad así como tal, justo lamentablemente son de esas cosas que sí creo, como les digo, es algo que no se conoce tanto. Claro. Y la gente busca como ir a un psicólogo cuando pues tengo un problema de pareja pero ante la enfermedad, que es algo súper complejo, no. Y pues yo más bien diría que busquen apoyo pues ya sea con algún psicólogo que conozcan o con el mismo médico que está tratando al paciente, pues saber si saben de algún psicólogo o un psiquiatra que pudiera recomendar una terapia, más así como específico de terapia. Pero en este caso, para tratamiento, me parece que sí hay algún manejo muy específico para las personas que están presentando agotamiento emocional por cuidar a sus familiares, ¿no? En este caso, tú tienes esa capacitación y ese manejo. Cuéntanos, Ros, ¿qué tipo de estrategias específicas puedes darle ya a pacientes que de plano están tronadísimos emocionalmente por cuidar a sus familiares? Pues el tratamiento que involucra, perdón. Sí, primero que nada concientizarlos de que para que ellos puedan cuidar a su familiar se tienen que cuidar a sí mismos, ¿no? Y que la misma importancia que tiene su familiar lo tienen ellos. Entonces, una vez que ya
tienen como esto sí entendido y que es súper necesario tener una estructura, es empezar a dar, es muy puntual, o sea, en este tipo de abordajes tan como de intervención en crisis son muy, muy puntuales, muy directivos, en donde se ayuda a hacer una estrategia de planeación de horarios y cómo nos vamos a organizar. Necesito que me apoyes con una red de apoyo que pueda venir a turnarse contigo, que algunas noches te quedes tú, otra persona se queden las demás. ¿Dónde estás comiendo? ¿Quién te está haciendo la comida? O sea, son cosas como muy específicas, pero que realmente generan un cambio a nivel sistémico. ¿Te refieres a la dinámica familiar? Sí, sí, y en el hospital también, o sea, ya sea en casa o en el hospital, es igual. Y hablar con los médicos, esta familia se está desgastando muchísimo emocionalmente, necesito que tal vez se tomen el tiempo para explicarles con más detenimiento, pues, el alcance que puede tener la enfermedad, para que tengan un poco de concientización que esto va a ser algo largo y que necesitan tener como un poco aterrizarlos a la realidad. Claro, hasta un plan para rotarse, como decías al principio, ¿no? Que no se deposite en una sola persona, sino que haya rondas o algo para que los demás puedan descansar un poco. Sí, exactamente. ¿Alguna otra recomendación? Por ejemplo, algún manejo, el tono, ¿cómo se les habla a estas personas con compasión, con un tono directivo, con un tono educativo? Porque me suena como a un poco de psicoeducación. Si yo le explico los riesgos de lo que le puede pasar, va a hacer cosas para que todos estén bien. Sí, por supuesto, primero que nada obviamente es empatizar con ellos y que entiendan que uno está de su lado y que por supuesto que el dolor que ellos están sintiendo uno lo puede ver y que su situación es súper compleja. Es decir, se hace primero todo un buen un buen vínculo con ellos, ¿no? Porque si no, pues o sea, esto no les entra. Claro. Ya una vez que pase esto, por todo el tiempo es con un tono de voz muy humilde, siempre sugiriendo, nunca imponiendo, que te sientan que estás de su lado y que no es un regaño o no estás juzgando, sino más bien, oye, tal vez esto que le acabas de decir a tu familiar le dolió, ¿de qué manera se lo podrías decir que le hiciera sentir más considerada, por ejemplo? O sea, como hacerles un poco ver oye, pues sí, chin, en ese lugar pues no me coloqué. Entonces, no solamente es dirigirlos hacia las tareas que pueden hacer para mejorar su condición, sino también son intervenciones familiares en donde vas mostrando al otro cómo se siente sin que lo diga a veces. Oye, veo que estás llorando, pues, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué te está generando esto? Oye, ¿cómo te sientes tú de haber visto, de haber escuchado lo que acaba de decir esta persona que estaba llorando? Y así se empieza a abrir toda una serie de cosas y siempre pasa que la enfermedad no solo es el primer tema, hay muchas otras cosas que empiezan a surgir, ¿no? Sí, digo, el manejo de patrimonio y Uy, sí. luego salen rollos de dinero y esas cosas que son tenebrosísimas, ¿no? Sí, al momento de enfrentarse a este tipo de problemas tan feos. Me llamó mucho la atención cuando mencionaste el tono con el que podemos hablarle, porque luego a veces cuando estás fuera de la situación, creo que sí te nace luego hasta ser un poquito arrogante y decirle al otro lo que tiene que hacer porque pues, tú no estás ahí, ¿no? claro. Y hablaste del tono humilde. Yo creo que hasta los mismos profesionales de la salud mental nos cuesta trabajo adoptar un tono así, ¿no? Como que llegamos mucho a decirle a todos qué hacer o cómo hacerle o qué necesita hacer y es como, a ver, espérate, primero permítete escucharlo, validar cómo se siente, entender que está complicadísimo, ¿no? Y permite que lo procese a su manera, ¿no? Por supuesto. Y yo soy un familiar cercano a alguien que está cuidando, ¿qué me recomiendas hacer como para apoyarlo mejor? Pues primero que nada acercarte a preguntar cómo lo está viviendo, qué está sintiendo, qué necesita, y a través de esa conversación, ¿perdón? Sigue, perdón. Que a través de esa conversación muy probablemente surjan otras cosas, ¿no? Y si no, todo bien, todo está perfecto. También ahí te das cuenta que tal vez no es el momento, ¿no? Pero el decir, bueno, aquí estoy y cuentes conmigo y pues hoy yo quise hacerte de comer a ti. Esas cosas, o sea, el que te sepan presente hace una gran diferencia.
Claro, consentirlos, ¿no? Consentirlos. Y algo muy curioso que pasa en nuestra sociedad es que el rol que tiene, o sea, el rol, la parte de la cuestión de género, por ejemplo, que se espera muchísimo que las mujeres sean las cuidadoras y cuando es viceversa, o sea, cuando la mujer es la que está enferma y el esposo es el que cuida, es otra cosa totalmente diferente. Y la demanda es otra cosa y lo que siente el señor es muy diferente. Entonces también el burnout se da de manera diferente dependiendo del género. ¿Podrás contarnos estas diferencias? Sí. En tu Pues experiencia, ¿cómo las observas? o me ha pasado muchas veces que cuando el paciente es hombre, pues espera que la señora le cocine, esté de buenas, tenga totalmente su atención enfocada a que pues todo esté satisfecho para él, ¿no? Y que nada más importa, o sea, realmente las necesidades de ella pues pasan a un segundo término y la verdad es que es muy fuerte que a veces pues esto pase hoy por hoy y que, no sé, a mí me confronta mucho en ese sentido como de, pues sí, a veces la señora también está de acuerdo con esta postura y por supuesto que se respeta, pero el burnout se vuelve muchísimo más, mucho más grande cuando... Hay machismo. Sí, no, y cuando ella no tiene un espacio en donde se le permita drenar, no, pues es que a ti te toca cuidarme, ¿no? Es que pues tú, pues si no, ¿quién me va a cuidar? Y entonces se vuelve muchísimo más evidente. Y cuando... Hay como un deber, ¿no? Ahí, perdón. Sí, es como el Hay un deber. deber ahí como de tú. Sí, claro. Interesante. Y por ejemplo, Ros, ¿qué tanto el familiar le cuesta trabajo aceptar que está agotado emocionalmente por cuidar a su hijo, a su papá, o a su mamá o a su familiar? O sea, no hay un estigma por aceptar que ya estás hasta el tope de cuidar a alguien. Y aparte ahí empieza a entrar el sentimiento de culpa. ¿Cómo me voy a yo agotar si pues es mi hijo o es mi mamá o es mi papá? Hay veces que hasta me ha pasado que así entre que llora, que está llorando y que es que ya quiero que se muera porque está sufriendo muchísimo, pero no, ¿cómo acabo de decir eso? No puedo, no, me siento fatal y qué tal que se muere porque acabo de decir eso. No, justamente, claro, o sea, por supuesto vas a querer que esto ya termine porque es un sufrimiento muy grande para el paciente y para ustedes, pero no significa que ya no quieras a tu familiar, que no desees que esté bien y si fuera otra circunstancia de vida las cosas serían distintas, ¿no? Pero por supuesto pasa y como está muy aliado con la culpa, hacer que una persona se dé cuenta que está muy cerca del burnout o del agotamiento emocional es difícil. Por eso al principio no toman muy bien el que se turnen, el que coman. Al principio casi todo el tiempo alguien está fijo 24/7 hasta el tope en que ya algo pasó en síntoma y entonces ya empiezan a ceder. Pero es mucho de que se den cuenta porque se están empezando a sentir mal. Digamos, ¿cómo les puedes ayudar a ellos con este estigma? O sea, por ejemplo, Esta sensación de culpa, ¿no? De híjole. si tú tuviste esta experiencia en los hospitales, porque yo me imagino que muchos no estaban levantando la mano pidiendo ayuda psicológica, sino que tú como terapeuta te acercas y los abordas y tú empiezas a decirles que realmente tienen esta necesidad. Uh-huh. ¿Cómo es este proceso? Bueno, todos los casos graves, yo estaba en terapia intensiva y en terapia media, entonces normalmente los casos que están ahí, de entrada todos había que pasar a verlos justo porque es muy probable que su vida esté en riesgo. No lo suelen solicitar, es muy difícil que un paciente o su familia soliciten el servicio justo porque no entienden muy bien de qué manera sirve o para qué es, como, pues me acompañas para pues leerme el periódico o hacer platicarme, pues no tiene nada que ver con eso. Entonces, primero es presentarte y explicarles un poquito por qué estás ahí. Muchas veces al estar aislados, pues se suele hacer algo más complejo, ¿no? Entonces es decirles, pues mientras en los horarios en donde venga tu familiar, yo no voy a interrumpir porque pues ese tiempo es muy valioso, pero en el momento en que estés sola o solo, yo estoy aquí para ofrecerte pues compañía, para platicar acerca de cómo estás viviendo tu proceso. Y a veces no necesariamente se hacen intervenciones, a veces nada más es acompañar, dependiendo de lo que necesite el paciente. Es muy abrumador que llegues y, oye, vamos a trabajar esto y te está pasando esto y el otro dice, oye, pues me estoy sintiendo fatal y lo que menos quiero es que vengas a darme aquí una terapia. Entonces, a veces nada más es hacerte presente, a veces jugar un juego, si son niños, pintar, ponerles una película.
pero saber que existe alguien que en el momento en que se desborden estás. Y por supuesto, con la familia en la parte de afuera, se hacen, pues justo esto de que hemos mencionado, de cómo se están cuidando, cómo se están turnando, cómo está haciendo la comunicación con los médicos. Ese es otro de los factores que ocasionan mucho desgaste emocional cuando no hay una relación estrecha donde haya confianza, de preguntarle todas las dudas, de expresarle todos los miedos, entonces justo al no tenerla generan muchísimas fantasías, catástrofes, se están imaginando a veces cosas que no van a pasar, y entonces es aterrizarlos a la realidad y hacer que el médico se tome más el tiempo para preguntarles con calma, tener un lenguaje muchísimo más sencillo. En fin, o sea, se hace un proceso muy largo, muy extenso con todos, todo el equipo, o sea, no nada más con el paciente y su familia. Por ejemplo, si tú alguna vez has llegado a cuidar, además de en hospitales, a algún familiar con una enfermedad que duró más de 3, 4 días. Sí, por supuesto, pues justamente empecé por eso. Mi papá se enfermó de una enfermedad degenerativa crónica, le dio un Parkinson atípico y empezó a perder movilidad. Yo ya había acabado de estudiar la carrera, todavía no sabía a qué me quería especializar, y estuvo en terapia intensiva, estuvo en terapia media, o sea, estuvo muy fuerte su enfermedad. Y cuando estaba en el hospital decía, ¿cómo puede ser que no exista un apoyo psicológico, que vengan a preguntarnos cómo estamos? O sea, yo estoy que me muero del dolor de ver a mi papá así, y nadie nada, o sea, no ha pasado nada más que lo médico. Y bueno, mi papá al final falleció, ¿no? Y ya dije, pues tengo que estudiar algo que tenga que ver con eso. Además, a mí todo el tema de salud, de enfermedad me encanta. Entonces dije, pues esto justo creo que lo necesita todos como lo necesité yo en su momento. Ay, no, pues qué hermoso y qué bonita manera de reparar y de Pues sí. Regresarle al mundo lo que tal vez en su momento dijiste me hubiera caído muy bien, ¿no? Creo que sí son ángeles ustedes, porque sí es una labor súper difícil, estoy segurísima de ello, pero está increíble educar a la gente para que sepa que puede recibir este servicio, y así de esta forma haya más oferta y se demande más, porque las personas tal vez asisten al psiquiatra o al doctor diciendo que están deprimidos y en realidad lo que traen es agotamiento emocional y no se está trabajando la raíz del problema. Claro, nada más se medican y pues se tapó como una curita y pues sale de otro modo, ¿no? Exactamente. Bien, ¿algo más que quieras preguntar, José? Bueno, me gustaría saber, más bien, hablaste de las diferencias de género, me quedé con la curiosidad, hablaste de cómo pasa cuando a la mujer le toca cuidar, pero dices que es muy diferente cuando le toca al esposo o al hijo cuidar de alguien del sexo opuesto. ¿Qué observaciones dirías es diferente en ese caso? ¿Cómo lo procesan? Ahí son mucho más operativas con respecto como a solucionar como del temas de dinero, vamos a contratar a una enfermera o vamos a hablarle a alguien, no sé, a mi prima que venga a cuidarte, yo ya voy a hacer otras cosas, o sea, como que se vuelve mucho más limitante, la verdad, o sea, no está tan suelta la persona a desvivirse por el otro, ¿no? Y que bueno, dentro de todo está bien, porque justo yo tampoco quiero que se desvivan por su enfermo, pero a veces genera, pues, del otro lado, híjole, pues mi hijo no está tan presente, mi esposo pues nada más viene a darme una checada digo, y esto no significa que en todos los casos sea así, evidentemente hay excepciones, pero Claro. yo me he topado que pues en la gran mayoría sí funciona, ¿no? Claro. Sí, tiene así como... Está muy interesante, o sea, a la que le toca es a la mujer, ¿no? Y aparte de cuidar, tiene que hacer de comer, y aparte de que hacer de comer, tiene que limpiar, y aparte tiene que ir por los niños. Entonces, sí, parece ser que la mujer viene, cuando se presenta un enfermo, la mujer es la que sabe, ¿no? Sí, la superhéroe del asunto, y pues no. Ahora, estudiando para este programa, algo que me encontré es que es muy común que luego quien le toca cuidar
hay esta idea como de perfeccionismo que puede llegar a ser muy persecutorio, muy difícil, ¿no? Tiene que salir perfecto, tengo que ser el cuidador perfecto, todo que tiene que salir 100% sin ningún problema. ¿Cómo has observado esto tú en tu experiencia lidiando con esta población? Sí, es muy común y justo ahí está muy de la mano con la culpa, ¿no? Como no puedo fallar y tengo que cumplir de lleno a ser el mejor cuidador para mi enfermo. Y una de las cosas que ahí justo hay que hacer es que esta situación de enfermedad no tiene nada que ver contigo, hay que separar a la persona de la enfermedad. El paciente puede mejorar, puede bajar, puede estar súper enojado y no tiene nada que ver contigo. Obviamente, si tu calidad de cuidado es deficiente, pues ahí habría que hacer una llamada de atención en donde, bueno, pues, y llamada de atención a lo que me refiero es como, pues, no sé si hay alguien ausente y es la única persona que está cuidando, bueno, porque está pasando esto, hay que tal vez implementar la red de apoyo, pero vamos a suponer que lo está haciendo súper bien y hasta además, ahí justo esto no tiene nada que ver contigo y no se trata de que tú quedes bien, o sea, la persona seguramente sabe que eres una gran esposa o gran esposo, gran madre, gran lo que sea, independientemente al cuidado que le des. Y que también necesitas tú tener una vida, o sea, también gran parte del que tú estés bien es pues que sigas haciendo otras cosas. Ros, ya estamos por terminar el programa. ¿Tienes alguna recomendación de algún libro, alguna serie o algo que los familiares puedan leer para encontrar tal vez confort o algo para aprender más sobre este tema? Pues sí, creo que hay mucha bibliografía, perdón, de esto. De Kubler-Ross hay mucho de la parte del duelo y de cómo procesar las emociones. Creo que esos son de entrada libros accesibles y fáciles como para entender, pues sí, yo me siento justo que estoy pasando por esta etapa y entonces vienen después como ejercicios de qué puedo hacer si me estoy sintiendo así. Otra es de la de Víctor Frank, El hombre en busca del sentido. Justamente habla de en un momento muy difícil, de mucha adversidad, cómo replantearse las cosas desde un lugar diferente. Me iría como por cosas positivas tal vez y más teóricas, pues creo que algo sencillo como lo de Kubler-Ross, que habla un poquito sobre las etapas del duelo. Y bueno, hay muchísima bibliografía acerca de enfermedades específicas, ¿no? Si están pasando por, no sé, un Alzheimer, hay bibliografía que dice, ¿qué hago con mi familiar? Claro, hay uno de cáncer, hay otro de Alzheimer, hay uno de cada uno, ¿no? Y son muy buenos porque también son casos en donde se pueden sentir identificados y qué pueden hacer. Buenazo. Ahí sí, Google lo hace muy bien y creo que sí, cuando tú haces ese tipo de preguntas asociadas a un padecimiento, antes que ponerte lo más popular en un algoritmo de publicidad o algo, sí busca fuentes confiables. Entonces, ahí sí una búsqueda en Google bien hecha puede llevarlos a sitios correctos. Sí, yo recomendaría justo Google Académico, por ejemplo, ¿no? Perfecto. Buenísimo. Definitivamente. Más que Google abierto. Ros, ¿nos podrías platicar sobre los talleres que tú tienes para este tema específico, para los que estén interesados, que nos están escuchando, se puedan animar? Claro que sí. Bueno, justamente se llama Apoyo Psicológico en Situación de Enfermedad, lo que yo hago. APSE son las siglas, y los talleres hablan acerca de justamente esto, ¿no? Cómo enfrentarnos a situaciones de una enfermedad crónica hasta la muerte y cómo vivir estas situaciones con un acompañamiento psicológico. Entonces, bueno, con esta situación del virus se pospuso la fecha, todavía no tengo fecha nueva, pero estoy por empezar a filmarme, a ver cómo me va en ese sentido, que no soy muy buena, pero pues lo voy a intentar para subir a mis redes. Y pues más bien que se acerquen a mis redes para estar al tanto de cuando salga la fecha nueva, y si no, pues estar en línea. Cuéntanos. ¿Cómo pueden encontrar tus redes? Ay, perdón. Sí, en Instagram estoy como de psicóloga .Rosana Bertrán, psic.Rosana Bertrán, es Bertrán o Beltrán, que también me pasa mucho que mi apellido no es con Claro. L, sino con R. Y en Facebook estoy como Apoyo Psicológico en Situación de Enfermedad, esa es la página, APSE. Y bueno, mi correo es ros.b de bueno, .psicología@gmail.com.
Bien, entonces para todos los que nos escuchan, ahí está el contacto de nuestra invitada del día de hoy. La verdad es que me parece que esto es mucho más común de lo que seguramente se reporta en cualquier dato que podamos encontrar, porque yo creo que no mucha gente, como mencionábamos, levanta la mano y acepta o sabe que esto existe. Yo creo que en unos años ya va a ser súper común tener a tu psicólogo de cabecera cuando tu familiar cercano tenga una enfermedad crónica o complicada, ¿no? Entonces, ojalá que en un futuro, Rosa, haya muchas personas como tú y muchas personas o familiares se animen a saber que está esta forma de apoyo, porque, a ver, la calidad de vida es todo, ¿no? O sea, no necesitan las personas morir para sufrir, podemos estar todos sufriendo, y literalmente es por la enfermedad de tal vez otra persona, y pues es algo que no podemos cambiar. Eso es lo que yo creo que lo más complicado, ¿no? Claro, pero el modo sí. Claro, el cómo lo afrontamos, cómo lo vivimos, qué significado le damos, ¿no? Por supuesto. Pues muchísimas gracias por invitarme también. Qué bueno que existan ustedes como un programa que va promocionando diferentes temas. Entonces, pues así nos vamos echando la mano en lo que se pueda. Buenísimo, Ros. Pues a todos los que nos escuchan el día de hoy, nos vemos el próximo miércoles aquí en Humanamente a Distancia post-coronavirus. Gracias, Ros, a la invitada. Gracias, José. Nos vemos el próximo miércoles. Cuídense. Gracias a los dos.